Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Continuamos aquí en Noticias 24. Le damos la bienvenida por si se va sumando a esta hora a nuestra sintonía y comenzamos contándole que este martes el CEP, Centro de Estudios Públicos, reveló la encuesta nacional de opinión pública correspondiente al mes de junio y también julio de este año. De acuerdo con este sondeo, el personaje político mejor evaluado es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, mientras que la aprobación del presidente Boric subió a un 27%, estaba en 22%. Además, el Partido Republicano es la colectividad con mayor identificación entre los chilenos. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos junto a Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, mucho gusto estar contigo. Bueno, primero partamos por lo que aparece ahí en el escenario como la evaluación del gobierno. Se mueven en márgenes bien parecidos, pero igualmente, pese a que el estudio de campo, por lo que hemos visto declarado por el propio CEP, incluso alcanza a abarcar el destape del escándalo del caso donaciones, asignaciones o fundaciones, como quieras llamarlo, sube levemente de 22 a 27%. Se mantiene en niveles bajos, pero son 5 puntos porcentuales. Claro, pero si uno mira cuándo fue tomada la muestra anterior, fue en un momento muy complejo también del gobierno, quizás más político, ¿no? Una derrota electoral. Yo creo que la encuesta CEP lo que remuestra es, no hay tanta noticia en este punto, ¿no? O sea, el 27% es bastante consistente con el resto de las encuestas que conocemos, que ya tenemos bastante circulando, ¿no? Mensual o semanalmente. El gobierno ha logrado consolidar un nicho, un sector de la ciudadanía como con un apoyo casi restricto. Algunos dicen que sin importar prácticamente nada, mantiene su adhesión al presidente Gabriel Boric. Yo creo que eso, no sé si valdrá ponerlo a prueba, pero lo que sí ha reflejado es que tiene una fidelidad respecto y una sintonía con lo que ha sido el discurso del presidente y con lo que han sido de alguna manera el desarrollo de su gobierno. Bueno, ahí tú lo ves novedad, y ves alguna novedad en el hecho de que Republicanos suba la aprobación, dado que viene precisamente un triunfo electoral importante en la elección de los consejeros constitucionales, ¿no? Naturalmente viene Sí, reflejado de o sea, aquello, y además, si no me equivoco, corrígeme, con esa votación Republicanos se transformó en el segundo partido en la historia de Chile en obtener más votación de manera particular, solo superado por la Democracia Cristiana en la década de los 60. así es, ¿no? La democracia cristiana del año, me parece que 64. 64, el triunfo de Frey. Eso es. Y en ese punto, sin duda que la irrupción del Partido Republicano como la primera fuerza, como el partido más grande, y el efecto político que tuvo, ¿no? Recordemos que es bastante reciente y respecto de la toma de la muestra. Y obviamente que lo instala con dos dimensiones, sí, ¿ah? Que lo fortalece. Es un partido nuevo y por lo tanto la identidad todavía es muy nítida de quienes adhieren a él. Es más difícil quizás para partidos con mayor trayectoria sostener esos niveles de adhesión. Cuando uno mira la misma encuesta CEP, bueno, los partidos más grandes en general, Renovación Nacional el 2009, la UDI el 2003, el de la Democracia Cristiana también el 2009, también obtuvieron en torno al 8 al 9%, muy similar a lo que es esto, pero la verdad que hace mucho tiempo, porque mira los números que estamos hablando hace 10, 12 años, que Sí. no veíamos un partido que lograra un nivel de identificación con la ciudadanía. Usemos la palabra con cuidado, estamos diciendo tan alto. Lo que pasa Sí. es que el resto prácticamente están en todo entre el 2 y el 3%, ¿no? Muy difíciles de medir por una encuesta, están ahí en el margen de error. Pero aquí, claro, el 10% aparece triplicando, ¿no? Al partido que viene después de él. Ahora, Gonzalo, hay un punto interesante porque evidentemente hay muchos otros estudios de opinión, pero normalmente el CEP se le atribuye una capacidad para de alguna manera proyectar o consolidar liderazgos. Veamos la gráfica de los personajes políticos mejor evaluados y ahí es bien interesante ver esto, ¿no? Cómo aparecen evaluados los personajes políticos: Evelyn Matei, el alcalde Carter, el alcalde Codina, ahí están en los tres primeros lugares, 55, 48, 41%. Son todos alcaldes de oposición. Recién allí con Orrego, con el 40%, con el gobernador, aparece una figura que no sea de derecha, luego Sebastián Piñera, José Antonio Kast y Carolina Toá como personaje político, en este caso la ministra de Interior. Pero bien llamativo, los tres primeros lugares claramente alcaldes y de derecha. Claro, es que la evaluación de los personajes, igual que la evaluación de los partidos, igual que cuando la identificación partidaria, creo yo que como en toda encuesta, ¿no? Uno tiene que ir buscando qué elementos reflejan causas y cuáles elementos son más síntomas, ¿o no? O son símbolos, y se terminan generando identificación. Cuando uno mira lo que se ha movido, Iván, en la encuesta, creo que lo muestra muy bien,
es lo que los chilenos quieren o esperan de la política, de los políticos y del gobierno. Eso ha cambiado y ha cambiado ostensiblemente, ¿no? No solamente en el discurso público, sino que también en las preferencias. Ujú. Y por eso, por ejemplo, el discurso hoy día es un discurso mucho más donde se valora el orden público, bueno, asociado a la crisis de seguridad, orden público es la prioridad número uno, lo más valorado, incluso tensionado, porque la pregunta que hace el CEP es una pregunta que tensiona entre libertades Sí, y orden, ¿no? Que uno dijera, o sea, no es solo preferir el orden, sino que incluso frente a algo que igualmente atractivo, como son las libertades, ¿no? sí. Igual, de todas maneras, se nota un crecimiento muy importante. Entonces, tenemos una sociedad que ha girado hacia una demanda de orden más fuerte y también una demanda de responsabilidad y respeto del propio esfuerzo, ¿ah? Algo que se había perdido un poco. Lo que muchas veces se resume como meritocracia, a pesar de que es un concepto que hoy día no es tan unívoco como quizá en el pasado, ¿no? Lo que entendemos por meritocracia, pero el respeto al esfuerzo de los trabajadores, al esfuerzo de las familias, al esfuerzo que cada uno hace, ¿no? Ya, En pero Gonzalo, perdón, contraposición. esos ejes que tú estás señalando, la seguridad, el mérito de lo individual, son claramente agendas que uno asocia mucho más a la derecha que a la izquierda, en términos generales, que valora lo colectivo la Claro, pero solidaridad. lo Y, relevante es que cuando la sociedad se ordena arquitectónicamente en función de valores, y cuando cambian los valores, no es tan extraño ver que cambian también los liderazgos que se buscan por lo y mismo, los partidos que se buscan. por Entonces, eso, yo creo si uno que suma, el por énfasis ejemplo, en disculpa, si uno suma el rechazo, si uno suma el triunfo de los republicanos en el segundo proceso constituyente, si tú ves como el gobierno, si bien tiene una alza de Boric, pero es una alza en términos de 20%, 22 a 27%, no creo que sea algo que tenga contento al oficialismo. Y efectivamente, cuando uno ve los personajes mejor evaluados, son primero personajes que están en la gestión, algunos derechamente en el combate contra la delincuencia, aunque no tenga atribuciones para hacerlo, como el alcalde Carter, que ha ido detrás de la demolición de las narcocasas, en fin, y todo lo demás, con un discurso bien duro como el de la alcaldesa Matei, en términos de seguridad y de orden también, y de oponerse a todo lo que tenga que ver con la reivindicación de octubre del 2019, ¿no? De lo que se llama el octubrismo. Hay un péndulo que se ha ido moviendo hacia la derecha, efectivamente, en el último tiempo, después recordemos que el presidente Boric llega al gobierno siendo el presidente más votado también en la historia de Chile. Pero así es, efectivamente ¿no? eso, no sé, un año y medio después ha hecho un tránsito bastante complejo y tortuoso el jefe de Estado. Hoy día tenemos una sociedad que, primero, tiene como mejor evaluados a alcaldes, o sea, gestión inmediata, primera respuesta frente a tus demandas como ciudadano. Segundo, todos de oposición. Y tercero, con una valoración muy alta sobre la seguridad versus incluso las libertades individuales, por sobre el mérito personal, por sobre lo colectivo. ¿Es un tránsito de alguna manera hacia la derecha, dirías tú? Es que por eso, cuando tú miras el eje izquierda-derecha, no se mueve, se recupera, pero no se mueve tanto. ¿Ah? Vuelve la identificación hacia izquierda-derecha, sí, pero no se aprecia ese giro. De hecho, izquierdas y derechas en la encuesta aparecen bastante equivalentes Ujú. en generación de personas que se autoubican, ¿no es Sí, cierto?, claro. en ese eje y se identifican con uno de los sectores. Ahora, por eso te hacía el énfasis en los valores, porque lo que ha cambiado es lo que los chilenos buscan y quieren, y los valores que asocian a eso. Entonces, cuando cambia, por ejemplo, esa matriz, es natural que también cambie a quienes buscan como liderazgo, en qué partidos se sienten más acogidos, porque, claro, suele ocurrir, y tú lo dices muy bien, Iván, que las personas asocian, no casualmente, ¿no? Es por construcción de discurso político, de programa, por razones objetivas y subjetivas, asocian cierta agenda con ciertos sectores políticos. Y en este caso, claro, una agenda que es dominante de seguridad, crecimiento, orden público, uno dice, esa es una agenda más de derecha, es más natural que las personas miren ese sector buscando alternativas. No es que Chile se haya vuelto más de derecha, es que está buscando alternativas a sus problemas en ese sector. Ya, a propósito de eso y tomando como ejemplo lo que pasó en España en las elecciones del fin de semana recién pasado, donde las encuestas decían una cosa y la gente en las urnas dijo otra muy distinta. De hecho, Vox tuvo Vox, que es lo más parecido a la derecha más nítida en Chile, si tú quieres, más de extrema derecha como republicano, aunque tengan un ideario que no es calcado, pero uno podría decir que lo más cercano políticamente a Vox en Chile es republicano, ¿no? Y el Partido Popular es lo más parecido, no sé, al espectro que ha desde RN hasta Evópolis pasando por la UDI. Y ahí hubo una caída bien importante, porque si uno mira en las principales preocupaciones que la gente manifiesta debería tener el gobierno son, ya, delincuencia, y ahí es todo lo que tú has dicho. Pero en segundo lugar está salud, de inmediato, y también pensiones, y que son temas en los cuales la ciudadanía también espera una respuesta del gobierno, del Estado más bien, no una respuesta individual.
es una respuesta más bien social sobre aquello. O sea, la preocupación es, el gobierno debería preocuparse de esto. No dice los privados deberían tener mejor provisión de servicio de esto. Dice, el gobierno debería preocuparse de la salud, bueno, de delincuencia, salud y pensiones. Pero a continuación hay preguntas en esa misma línea, en la encuesta CEP, Iván, donde dice, ¿quiere que la salud sea estatal o que sea de provisión mixta? Y también hay un cambio ahí fuertemente hacia la provisión mixta, ¿no? Porque no nos olvidemos, nosotros decimos, bueno, mira, estamos sorprendidos o estamos constatando, si nos sorprendió, Sí. los cambios en este año y medio, ¿no? Desde elegir al presidente Gabriel Boric o lo que estamos viendo hoy día en la encuesta CEP o lo que fueron las últimas dos elecciones, ¿no? El plebiscito constitucional del septiembre pasado Sí. y en la elección de consejeros del 7 de mayo. Entonces uno dice, ¿qué explica este cambio? Este cambio que dice que algunos, a mí no me gusta mucho la imagen del péndulo, porque el péndulo como que hubo un cambio total, ¿no? Es como Chile se volvió más de izquierda, más de derecha, y yo creo que ahí equivocamos un poco la respuesta, sino que los chilenos están demandando ciertas necesidades y hay un aprendizaje. Estuvimos debatiendo sobre pensiones sin parar, desde la elección presidencial, pasando por la convención constitucional y hasta el 7 de mayo. Entonces, y de la reforma del presidente Gabriel Boric. Entonces, hay ciertas cosas que se han ido asentando. Entonces, cuando decimos materia de pensiones, quizá cuando hoy día el lead, por decirlo así, lo que los chilenos entienden cuando hablamos de pensiones, no es igual a lo que pensábamos hace 2 años atrás. Hoy día ya hay un movimiento hacia otras cosas. Por ejemplo, cuando en otras encuestas, no en esta porque no se preguntó, pero en varias encuestas cuando le preguntan el 6%, que es parte de la conversación de la reforma de pensiones, ¿hacia dónde quiero que vaya? 6% íntegro, el 80% dice íntegro a mi cuenta individual. ¿Dónde conversa eso con la encuesta CEP? Es dónde busco yo que mi esfuerzo, capitalizar mi esfuerzo, ¿no? No tanto hacia la solidaridad, sino que se respete mi propio esfuerzo, yo aproveche, aunque eso genere desigualdad, incluso dice la pregunta de la encuesta C, marcando un gran cambio de lo que era la misma encuesta C hace 3, 4 años. Ahora, Entonces, en esas materias, ¿no? En salud y en pensiones también hay, si bien se mantiene el titular como una necesidad, porque obviamente no hemos mejorado suficiente, seguimos con un problema grande en pensiones, sí. La PGU provocó una mejora en algunos sectores, pero todavía una mejora insuficiente. Se espera avanzar mucho más en sectores de clase media y mejoras más sustantivas. La demanda está. Ahora, el tipo de respuesta que se está buscando, yo de nuevo, el mapa que me parece interesante que muestra esta encuesta son los cambios en los tipos de valores y por lo tanto eso va a generar en el tipo de respuestas y en el tipo de soluciones que se están buscando por parte de los chilenos. Gonzalo, en ese sentido, evidentemente, buena parte de estas respuestas también están siendo discutidas en el mismo proceso constitucional. O sea, los constituyentes han sido bastante claros, se ingresaron 1000, de alguna manera, enmiendas constitucionales y 300 de ellas, un número casi 400 en realidad, 370 y tantas de ellas son del Partido Republicano. Bueno, respuestas que la gente tendría que dar respecto de esto tienen que ver con precisamente lo que tú señalas, cómo va a ser nuestro sistema de salud, si va a haber un sistema nacional público o si va a haber provisión mixta. El mismo tema de pensiones también se está tratando de delinear allí. Pero sin embargo, cuando se le pregunta en el CEP a la gente por su nivel de interés en el proceso constituyente, el 49% dice que está no muy o nada de interesado. O sea, hay un desinterés bastante evidente. Algo interesado, 27%. No sabe, no contesta 2 y muy o bastante interesado 22. O sea, 1 de cada 5 chilenos está muy interesado o bastante interesado en el proceso. Y si uno suma a los que no están muy interesados o algo, son casi un 80%. Así es. Yo en esto miraría el vaso medio lleno, Iván. El vaso medio lleno es bastante menos que la mitad, te digo al tiro. Sí, por eso el vaso Un con tercio lleno, optimismo, claro. digamos. Miremoslo con optimismo. Veremos, aquí es que de verdad hemos tenido 2 años muy intensos políticamente. Quizás los últimos 2 años son no solamente en cantidad de elecciones, sino que en cambios políticos, es muy intenso en el debate político, ¿no? No es casualidad. Si uno mira la convención anterior, provocó una atención mediática que no había tenido nunca la política en los últimos 30 Mediática y años. ciudadana, hay que decirlo. La gente Sí, estaba muy atenta al proceso, cuestión que no ocurrió con este segundo. pero el fracaso, obviamente, que generó frustración y desilusión en muchas personas. Este segundo proceso ha sido más opaco, más sobrio, menos llamativo, y por lo mismo, tanto para los medios de comunicación como para la ciudadanía, todavía es un proceso que se mantiene como distante. Ahora, yo creo que eso va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar?
creo yo que después del 18 de septiembre, todos le vamos a poner atención, porque ahí empiezan las votaciones y se empieza a definir qué queda y qué no queda. Después del 18 de septiembre, en esos 40 días hasta que se entregue el proyecto, es donde las personas de verdad se van a formar juicio respecto a eso. El juicio todavía no es tan negativo como para que sea irreversible, sino lo que refleja muy bien la encuesta CEP es que en este momento hay mucho desinterés. No se le está prestando tanta atención a lo que se está debatiendo y eso lo perciben los ciudadanos, también lo perciben los medios de comunicación por el espacio que les dan, ¿no? Pero eso creo yo que va a cambiar. Por lo tanto, anticipar, como se pretende en algunos, de que esto ya está jugado, yo creo que no. Este Ya, es un proceso que va a entrar a recta final recién después del 18 de septiembre. ya, pero igualmente hay un porcentaje de la población que está dentro de lo que se interesa, que tiene un 37% de mala evaluación respecto al actual proceso. Y no es la primera encuesta que pone una campanada de alerta en el eventual riesgo, que es eventual todavía y está en la hipótesis, de que nuevamente tengamos un rechazo al final de este proceso. Es bien significativo que la principal fuerza dentro del proceso constituyente sea un partido que precisamente considera que no hay que hacerle ningún cambio a la actual constitución y que el proceso es innecesario. Eso en sí es una contradicción bastante evidente. O sea, cuando tú hablas con cualquiera de los consejeros republicanos, no sé, desde Silva para abajo, todos te dicen que la constitución del 80 los deja completamente tranquilo y conforme y que no se requería de esto. Y sin embargo son la principal fuerza. Y ahora que se han empezado a conocer las enmiendas que algunos consideran que desde el punto de vista valórico, lo dijo el ministro Cordero, era como volver a una discusión de los 80, en fin, y se ha hecho algo de caricatura, pero también se ha ido profundizando en algunas de estas medidas. Bueno, un 37% de la gente tiene en esta encuesta una mala evaluación y en otras encuestas hay un porcentaje bastante mayor que incluso ha dicho que eventualmente rechazaría este proceso. ¿Hay un riesgo, ves tú, una hipótesis de riesgo de que esto nuevamente lleve a un rechazo en un eventual plebiscito, si es que termina siendo un proyecto o una propuesta constitucional muy representativa de un partido y no de la diversidad de miradas que hay en el país? Sin duda, ¿no? Si repitiera el mismo error de la convención en términos de tener una mirada sesgada y unilateral respecto de las reglas de vida en común, que es lo que finalmente es la Constitución, corre el mismo riesgo de ser rechazada. De hecho, Iván, si el plebiscito no fuera en diciembre, sino que fuera ahora en agosto, lo más probable es que fuera rechazada. ¿Por qué? Porque viene la inercia, ¿no? O sea, el rechazo, que el proceso anterior, una campaña larguísima, casi un año, que culminó en septiembre, esa inercia ya vimos que se mantuvo el 7 de mayo. Las fuerzas políticas más o menos mantuvieron su correlación de fuerza. Y por lo mismo, como tú lo explicabas, como las fuerzas del rechazo hoy día son mayoritarias en este Consejo Constitucional, pero la ciudadanía todavía no le pone atención, no está tan al tanto, instintivamente rechazaría. Ahora, si eso puede cambiar o no, yo quiero dar dos señales solamente. El presidente Gabriel Boric dijo que estaba por aprobar, a favor, se va a Sí, sí, decir en sí. el plebiscito, ¿no? Si es que se mantenía el espíritu de hasta ahora, ¿no? Porque él lo dijo cuando los expertos entregaron su proyecto, Sí, hasta antes de las enmiendas. el anteproyecto. Por Hasta eso, antes de las enmiendas, claro. hasta antes de la enmienda. El proyecto de los expertos decía que él estaba a favor. Y José Antonio Kast, quizá uno de los más acérrimos defensores de la Constitución del 80, también dijo que si se incorporaban algunos cambios, él también estaba por aprobar, estaba a favor de este proceso. Entonces, que no nos sorprenda tanto de que la parte de enmienda yo la entiendo porque la parte de la enmienda en este proceso que es necesario, así como hubo un proceso de los expertos que fue valioso, ahora están las personas que fueron elegidas por la ciudadanía, presentaron lo que ellos recogieron de la ciudadanía, con lo cual hicieron campaña. Entonces, las 400 enmiendas del Partido Republicano reflejan al Partido Republicano. Nadie lo podría criticar por presentarlas. Las 200 ya lo que presentó Chile Vamos también y las 300 ya lo que presentó la izquierda también son parte de su identidad y de lo que buscan esté reflejado. Claro, Gonzalo, Ahora, lo que pasa, disculpa ¿cuántas que... de esas mil, sí, cuántas de esas mil van a llegar al ya, texto? Yo creo que van a ser menos del 5% de las evidente. enmiendas van a llegar al Y texto. los republicanos lo dijeron desde el comienzo, dijeron, las bajadas que nosotros hagamos de las 12 bases institucionales van a mostrar el carácter de los republicanos en este proceso. Y si esta termina siendo, por ejemplo, una propuesta constitucional que, entre otras cosas, permitiera si tú quieres, un perdonazo para violadores de derechos humanos, y todo el mundo va a empezar a decir la constitución que dejó libre a Krasnov Marchenko, por decirlo muy, muy sencillo, que es una hipótesis muy posible de prosperar una de las enmiendas que plantean los republicanos, que personas de más de 75 años que no constituyen un riesgo actual, evidentemente en la condición actual de salud, enfermedad de edad que tienen, no es un riesgo y no hay un régimen que lo ampare tampoco,
podría quedar libre. Y si termina esa hipótesis instalándose e imponiéndose, o si la mirada, por ejemplo, que tienen sobre profundizar el derecho, la consagración del derecho del que está por nacer considerando niño al producto de la fecundación misma, como lo han dicho los propios republicanos, lo cual podría... Persona. ¿Ah? Claro, Persona. y eso deja en criterio de cada juez en lo particular considerar si es legal o ilegal, legítimo o ilegítimo interrumpir el embarazo. Incluso con la legislación actual vigente podría pasar a obsolecer. ¿Me entiendes? Si queda a criterio de cada juez. Si termina imponiéndose esa mirada, hay un riesgo finalmente de que sea una propuesta constitucional muy conservadora en términos de lo que es el país hoy día. Y ese riesgo de rechazo, me imagino yo, que está presente y se lee en esta encuesta, se lee en otras encuestas, se lee en el cierto desinterés, o si tú lo que has dicho, esta suerte de inercia constitucional. Sí, yo creo que ese riesgo, porque como te decía, está presente, el hecho de que se vuelva una constitución partisana o de un sector, como ocurrió con la convención. Sí, que termina siendo No una sería, no propuesta sería de tan una izquierda sorpresivo. más radical. Así es, no sería tan sorpresivo que también se rechazara, ¿no? Si finalmente lo que va a lograr, aquí lo más difícil después de una experiencia fracasada es que resulte, ¿no? Por lejos lo más difícil, que esto prospere, porque va a requerir de algo de lo que hemos carecido durante mucho tiempo, que es la capacidad de alcanzar acuerdos, de entender de que hay posiciones distintas, pero yo tengo una mirada un poquito más optimista en eso. Fíjate el artículo primero. El artículo primero está el Estado Social de Derecho, que es una pretensión de la izquierda muy fuerte, pero también se incorporó elementos del Estado subsidiario. Y puede ser que se incorporen incluso de manera más expresa. Y conversen esas dos miradas. Esas dos visiones, tendremos que estar de acuerdo, Iván, están presentes en la política de nuestro país. El tema es que si conversan y están las dos presentes, hacen más posible de que haya una mayoría de las personas que diga me siento más cómodo con este set de reglas de convivencia social que si primara una excluyendo a la otra. Hay materias en las que no se va a poder hacer así. Y obviamente que ahí opera la prudencia y también opera la lógica electoral, ¿no? De la representación popular. Solo voy a poner un ejemplo. Sí. Cada constitución, cambiando un poco de tema, pero cada constitución también fija reglas pensando en que por largo tiempo, ¿no? Eso es lo que se espera de ella, ¿no? Que rijan por largo tiempo y le den estabilidad al país, que es lo que se le pide a una constitución, pero también cada constitución es hija de su tiempo. ¿A quién le sorprendería que, por ejemplo, en materia de seguridad, esta constitución tuviera elementos más fuertes que quizá otras constituciones? Que en materias, por ejemplo, respecto del derecho a elegir en salud o en pensiones, que son temas álgidos y que han sido debatidos por largo tiempo en nuestra vida, también estuvieran presentes. Sobre todo, ¿por qué? Porque mirar las elecciones como algo aislado creo que puede ser un error. Sobre todo, como estamos sometidos a un continuo de elecciones. En la medida que esta constitución tenga elementos que identifiquen a la mayoría de los chilenos, tienen mayor posibilidad de ser aprobados. Y Gonzalo, por eso sí. van a tener que buscar también, así como elementos identitarios, elementos comunes y causas que generen mayoría, que es lo que se espera, ¿no? La legitimidad que tenga la próxima constitución tiene que ver con la discusión política, sí. Tiene que ver con las ideas que estén reflejadas, sí. También tiene que ver que sea aprobada por una amplia mayoría y no solamente por una mayoría circunstancial. Gonzalo, déjame volver a las definiciones que hace la ciudadanía en esta encuesta del CEP frente a los temas que son los principales para ello. Y centrémonos en esto que tú último que señalas a propósito de que las constituciones son hijas de su tiempo y por eso esta mirada sobre la seguridad. Bueno, el 54% de los encuestados considera que delincuencia, asaltos, robos es el principal problema al que tiene que abordar el gobierno, pero aquí hay datos que son bien relevantes. Casi el 80%, 79%, declara estar muy preocupado de que él, el encuestado, o alguien de su familia sean víctimas de un delito violento. No estamos hablando que te roben el celular o que te roben el espejo del auto, de un delito violento, de los que lamentablemente se han ido incrementando. Y ahí hay una de las respuestas es bien singular. El 50% de la población está de acuerdo con que se supriman libertades individuales para controlar la delincuencia. ¿Qué lectura haces tú de eso? En este eje libertad, seguridad, ahí en la mitad de la población dice, prefiero tener menos libertad pero estar más seguro. Mm. Primero, en términos conceptuales, es complejo, ¿no? La libertad, por lo menos para mí, es uno de los valores ordenadores de la sociedad. Pero lo leería con preocupación. ¿Por qué? Lo leería de la siguiente manera, Iván. ¿Por qué hay personas que están dispuestas a sacrificar algo tan valioso como la libertad en función de obtener algo de orden o algo de seguridad? Es porque sienten que están en un riesgo demasiado importante. Y es un riesgo cercano
y es un riesgo que puede afectarlos a ellos o a su familia, lo querido, ¿no? Ujú. Por lo mismo, es tan importante que el Estado, como un continuo, ¿no? Más allá del gobierno de turno, se haga cargo del tema de seguridad. Piensa tú que el tema de seguridad es una de las funciones básicas del Estado. El Estado se crea para hacerse cargo del orden público. Entonces, cuando no lo cumple, empieza a fallar un elemento que es esencial de la construcción del Estado. Ahora, por ejemplo, una sugerencia, no lo vi en las enmiendas, pero sí se debatió mucho políticamente. El hecho de que si tantos chilenos están preocupados de este tema, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que quizá podríamos debatir si jurídicamente corresponde que esté en la Constitución, si como política pública podría estar radicado en otro lugar, pero ¿sería un símbolo que estuviera en la Constitución? Sin duda, porque sería una señal de atención respecto de que no hay un Estado indolente frente a la delincuencia y frente a las víctimas que genera, sino un Estado que está dispuesto a acompañarla, a tratar de recuperar en parte esa seguridad perdida y también de resarcir, ¿no?, el daño que sufren esas familias. Bueno, es Entonces, parte de las lecturas que deja esta encuesta CEP y por supuesto también mezclado con el proceso constituyente. Gonzalo, no sé si quieres algo más, solamente un dato que a mí me parece que es revelador y que también merece una mirada, que es que casi el 60% de hecho de la población considera que una de las principales causas de la delincuencia, y esto no tiene ningún correlato con la realidad, cuando uno ve la participación de nacionales o personas extranjeras vinculadas a delitos, muy por lejos la cantidad más grande de delincuentes que hay en el país son naturalmente chilenos, pero el obvio, 60% de la población estima que es la inmigración irregular uno de los principales causales de la delincuencia y eso es una mirada que es bastante xenófoba, que está presente en este relato que uno puede sacar del CEP. es muy preocupante, creo yo que, como dices tú, no es correcta respecto de lo De los números. estadísticamente, pero no se puede desoír. ¿Por qué? Porque algo están mirando las personas, no es solamente prejuicio, creo yo. Sería también un error creer que es solamente prejuicio. Ujú. Si mira, y tú estás liderando un canal de noticias, ¿no? Eh, la nueva cultura criminal, ¿es importada o no es importada? En muchos lugares sí es importada. Son menos hechos, claro, porque siguen habiendo los lanzazos de toda la vida, ¿no? Los robos de celular, los robos por sorpresa. O sea, el volumen no siempre es indicativo, pero, por ejemplo, los nuevos delitos como el sicariato, Sí, los nuevos, son fenómenos asociados al crimen organizado muchas veces. claro, entonces, y como son de gran repercusión, no es lo mismo que a una persona en el metro le saquen el celular, el carterista toda la vida en el metro, ¿no? Es que probablemente es algo que a lo que estamos más acostumbrados, que aparece un cuerpo, un ajusticiamiento, ¿no?, entre bandas rivales y aparece una persona descabezado, ¿no?, decapitado en la calle. Obviamente que llama mucho más la atención eso y nos lleva, ¿no?, naturalmente en la información pública, la información que nos entregan los medios, nos lleva a quizá a este prejuicio, ¿no? Este prejuicio y error de que asociarlo a la presencia de extranjeros. Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación. Que tengas una buena jornada. Estamos en contacto. Chao. Ya, Iván, que esté muy bien. Chao.